Bienvenidos a esta serie de talleres de debate y oratoria que estamos haciendo desde la Asociación de Debate. Entonces, bienvenidos a todos. Ojalá les guste esto que les hemos estado preparando, donde les vamos a enseñar pues cuestiones bastante básicas acerca del debate, en este caso del debate en formato parlamento británico, y también de paso habilidades para hablar en público, para estructurar sus argumentos, para hablar con más seguridad a la hora que quieran discutir con alguien y todas estas cosas que uno va aprendiendo también al mismo tiempo que va aprendiendo a debatir. Entonces, como vieron en el grupo, intuyo que muchos de ustedes entraron al grupo desde el miércoles, entonces vieron que les estuvimos enviando varios videos de YouTube que nosotros grabamos donde explicamos cuestiones bastante básicas. Entonces, ahí explicamos en el primer video y también en el video que hizo Frida, mencionábamos acerca de las mociones en un debate. Entonces, haciendo así un breve recap de qué eran las mociones, para recordarles, las mociones son los temas que nos ponen a debatir en un debate, ¿verdad? Entonces, ¿de qué pueden ser las mociones? De cualquier cosa. Literalmente, eso es lo bonito del debate, de que el debate no se limita a un solo tema, sino que las mociones que nos pueden poner a debatir en un torneo, en un debate de práctica, etcétera, pueden ser literalmente de cualquier cosa. Pueden ser de relaciones internacionales, pueden ser de política, pueden ser de economía, pueden ser de finanzas, pueden ser de religión, pueden ser de, no sé, de historia, pueden ser de sentimientos incluso. Y hay una cantidad de cosas que se pueden debatir. Entonces, lo que a ustedes se les ocurra, seguramente se puede hacer una moción de eso. Entonces, dado que hay una cantidad exagerada de emociones, también hay otra cuestión. Si bien es cierto que los temas de las mociones varían, ¿verdad? Pueden ser, como les digo, N cantidad de temas. Lo que sí está bien definido es los tipos de emociones. ¿Y qué son los tipos de emociones? Son literalmente como que el tipo de emoción que nos va a exigir debatir el debate en cuestión. Es decir, dependiendo cómo se nos plantee la moción, tenemos que hacer algo distinto en el debate. O sea, no siempre va a ser solo venir y defender nuestra postura y plantear nuestros argumentos y ya está, sino que dependiendo cómo esté planteada la moción, vamos a tener que hacer algo distinto. Entonces, ahí sí que vamos a empezar hablando de esto, de las mociones. Entonces, antes de empezar, estos talleres los vamos a estar dando cada semana, cada sábado. Vamos a estar cambiando entre las personas que dan los talleres. Pues esta semana se los voy a dar yo, su servidor, ¿no? Adam. La otra semana se los va a dar otra compañera de la asociación y así sucesivamente para que ustedes vayan conociendo a los miembros de la asociación y puedan también aprender de los distintos puntos de vista y experiencias que tienen los demás miembros. Entonces, como hoy me toca a mí, les voy a ser sincero, a mí no me gusta tanto el estar hablando aquí en monólogo toda la hora, así fuera teoría y estar hable y hable y hable y hable. Entonces, lo que yo suelo hacer es de que yo suelo jalar a ustedes que están ahorita en la llamada para hacerlos participar. Entonces, eso porque, como ustedes saben, a veces en las secciones es como que el licenciado pregunta que sí, alguien tiene alguna duda y nadie levanta la mano, ¿va? Entonces, yo ya sé que eso no lo van a hacer. Entonces, mejor yo los voy a jalar en algún momento cuando estemos explicando algo para que ustedes opinen, para que ustedes den su punto de vista, para que ustedes de repente expliquen qué es lo que acabamos de platicar. Y pues esto tampoco es con el afán de dejarlos en mal. Esto nada más es para que ustedes también den su punto de vista, para que si tienen alguna duda aprovechamos a volverlo a explicar para que quede más claro y así también hacemos que estén al pendiente del taller. Entonces, con eso, ya advertidos, vamos a empezar. Entonces, primero, ¿por qué es importante dominar esto de las mociones? Miren, en el circuito de debate, en el que, o sea, cuando hablamos de circuito de debate es básicamente todas las universidades, todos los equipos que debaten en este formato. ¿Va? Entonces, todas las personas que conformamos parte de este circuito y del que seguramente ustedes van a formar parte también en un futuro, partimos de la base de que esto de las mociones es un conocimiento
básico. Ahí sí que un conocimiento que todos ya sabemos. Es cierto que los temas de los debates a veces pueden ser de economía, pueden ser de política. Es normal que de repente nosotros no sepamos esos temas. Eso a cualquiera le pasa. Pero lo que sí espera la gente en los debates es de que todos los equipos, todos nosotros como debatientes, sí manejemos los tipos de emociones, porque así sabemos qué es lo que se tiene que debatir, qué es lo que se tiene que hacer en ese debate. Entonces, solo denme un momento que vi ahí que escuché que alguien quiere entrar. Entonces, ahí está. No sé si la están viendo, porque a veces lo está transmitiendo una ventana, creo que están viendo. Sí, se ve. Se ve esta, ¿va? La de agregar notas a tu diseño, o si están viendo como que la presentación completa. Entonces mejor que cambio a la que estábamos. Sí, a veces no le agarro el rollo. Perdonen por esa dificultad técnica. Va, entonces, continúo. Entonces, como todos en el mundo del debate, de alguna forma tenemos la impresión de que el otro equipo sabe las bases de los tipos de emociones, entonces siempre es bien clave dominar esto. También es cierto de que en los debates ustedes pueden conocer mucho de un tema. Supongamos que en el debate se tiene que debatir una cuestión acerca de relaciones internacionales. Entonces ustedes son muy pilas y saben hablar de relaciones internacionales, entienden qué es lo que hay que debatir y saben hablar de Estados Unidos y de China y bla, bla, bla. Va. Pero si ustedes no entienden qué es lo que tenés que debatir dependiendo del tipo de emoción que te hayan planteado, aunque ustedes tengan el mejor argumento del mundo, pueden perder. Porque estas son como que los lineamientos que va a determinar cada debate. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros verdaderamente entendamos que el entender la emoción en un debate es básico, entender qué es lo que nos está pidiendo hacer en ese debate. Entonces, van a haber varios tipos de emociones. El primer tipo de emociones son las emociones llamadas políticas. Estas son las emociones más clásicas, las emociones más típicas. Son aquellas que están redactadas de esta forma. Son todas aquellas emociones que ustedes van a leer que dicen, esta casa haría X. ¿Qué cosa haría? Pues depende, ¿va? Lo que diga la emoción, ¿va? Pero si la emoción está estructurada de esta forma, vamos a entender que es una emoción política. Entonces, entendamos qué es lo que van a tener que hacer los equipos de gobierno en una moción política y qué van a tener que hacer los equipos de oposición. Primero que nada, en una moción política, nosotros estamos debatiendo como que si fuéramos parlamentarios que están discutiendo la aplicación de una política, tal cual. Entonces, empecemos con los equipos de gobierno. Los equipos de gobierno van a argumentar que sí se debería de hacer X y se debería de implementar de cierta forma. Entonces, vamos con el primer ejemplo. Ahorita alguien levantó la mano, no sé si me indicas ahí, Frida. Ok, perfecto. Va. Entonces, las mociones políticas, lo primerísimo que tenemos que tener en claro es qué es el fiat. Entonces, pónganlo de esta manera. Como entendemos que en una moción política nosotros somos los equipos de gobierno, vamos a ser parlamentarios que están proponiendo una política tal cual y están pretendiendo aplicarla, entonces nosotros como equipos de gobierno vamos a tener fiat. Eso quiere decir que vamos a tener el poder de aplicar nuestra política como nosotros querramos. Esto significa que oposición no va a poder venir, pero eso lo voy a abordar igual después, oposición no va a poder venir a decir, no, es que gobierno nunca haría eso, es que gobierno no tiene esos intereses, porque nosotros somos el gobierno. Entonces nosotros somos como que esos parlamentarios que estamos discutiendo acerca de eso y sí tenemos esa intención de aplicar la política. Entonces, el fiat va a ser eso, va a ser ese poder que nosotros nos da la moción para aplicar lo que nosotros querramos. Entonces, podemos aplicar la política
como querramos, como les digo, porque tenemos el poder para hacerlo. Ahora bien, una cuestión importante. Si bien nosotros podemos aplicar cualquier política, eso no quiere decir de que solo por aplicarla ya va a estar bueno, sino que también tenemos que tener algo bien en claro, que es, tenemos que explicar que existe un problema en la realidad que nuestra medida va a resolver. Entonces, les voy a poner un ejemplo para ya empezar a ejemplificar. Supongamos que hay una moción, y de hecho para esto, ay, qué lástima, voy a tener que estar haciendo esto de dejar de compartir, pero les voy a mostrar aquí en el chat de Meet. Les voy a escribir esta moción. Ahí está en el chat. Entonces, esto es una moción política. ¿Qué dice? Dice, esta casa prohibiría las motos como medio de transporte en Guatemala. Por supuesto, las mociones no reflejan la opinión de la opinión de su servidor, solo simplemente son mociones y ya. Entonces, en una moción en la que nos dice esta casa prohibiría las motos como medio de transporte, nosotros, si somos un equipo de gobierno, vamos a, en efecto, decir, vamos a prohibirlo, ¿va? Y vamos a hacerlo de esta forma, y nadie nos puede venir a decir, no, es que ustedes como gobierno no podrían hacer eso, o no deberían hacer eso, porque nosotros tenemos esa intención. Ahora bien, el hecho que nosotros tengamos este fiat de poder aplicar la política de prohibir las motos como nosotros querramos, no significa que ya de por sí eso basta y sobra para justificar aplicarla. O sea, tenemos que también explicar que esto responde a un problema. Entonces, en el caso prohibiríamos las motos porque, no sé, porque son muy peligrosas, ponen en riesgo la vida de miles de personas al año, de repente generan mucha contaminación auditiva del ecosistema, no sé, ponen en riesgo la vida de muchas personas, un tanatal de argumentos que van a justificar que en efecto la única opción es prohibirlas. Entonces, como se dan cuenta, tenemos que plantear cómo lo vamos a prohibir, pero también tenemos que explicar que hay un problema que solo nuestra medida de prohibirla va a resolver. Entonces, eso es lo que hacemos en este caso como equipo de gobierno. ¿Qué pasa si somos oposición? Primero, debemos de argumentar que X no debería hacerse, ¿va? Entonces, así con esta moción que les acabo de pasar que dice, esta casa prohibiría las motos en Guatemala, entonces nosotros, siendo oposición, diríamos, no hay que prohibirlas, ¿va? Entonces, vamos a lo mismo. Lo segundo es lo que les había comentado. Nosotros como oposición no podemos decir, el gobierno de Guatemala nunca haría eso de prohibir las motos porque le genera un gran interés económico, le genera muchos ingresos y mueve la economía. O sea, no podemos argumentar eso porque el gobierno, si quiere, lo aplica y ya. O sea, lo que nosotros tenemos que contrariar en una moción política es que no hay motivos suficientes para hacerlo, no que el gobierno no tiene la capacidad. Y lo tercero es de que como equipos de oposición nosotros podemos defender el status quo o una contramedida. ¿Qué significa esto? Podemos defender el status quo, significa obviamente de que en este caso, si el gobierno quiere prohibir las motos, el status quo es una situación en la que las motos no están prohibidas, ¿va? O sea, las motos van y vienen, entonces en la realidad el status quo no está prohibido eso y todos viven felices y eso beneficia a muchas personas, entonces seguimos defendiendo esa realidad. Ahora bien, también van a haber casos en los que podemos proponer una contramedida. ¿Qué significa? De que los equipos de gobierno pueden estar diciendo vamos a prohibir las motos y lo vamos a hacer de esta manera y luego vamos a hacer esto y luego vamos a hacer esto. Entonces, ustedes como oposición pueden venir y decir, sí, se tiene que prohibir, pero nos oponemos a la forma en la que el gobierno quiere prohibirlo. Entonces nosotros desde oposición vamos a venir y explicarte una mejor forma de prohibirlo. Entonces, si se entiende, es como que nosotros nos estamos oponiendo a la forma en la que el gobierno está aplicando su medida. Entonces, eso también es válido. Siendo equipos de oposición también es válido. Entonces, hay otro ejemplo
para también seguir ayudándoles a ejemplificar esta cuestión. Dejo de compartir pantalla y se las escribo aquí en el chat. Como recordarán, en el taller de Frida, ella hacía referencia a una moción que era más o menos así. La moción que explicaba Frida en su taller era más o menos como esta. Esta casa implementaría de forma obligatoria la enseñanza de los derechos humanos en las escuelas. Entonces, noten que en esa moción política, si somos un equipo de oposición, podemos defender el status quo, claro. Pero el status quo, ¿cuál es? El status quo es un lugar donde no se enseñan los derechos humanos. Y eso, pues, al final de cuentas, en el debate se entiende que los derechos humanos, enseñarlos siempre va a estar bien. ¿Va? No es como que el gobierno vaya a decir, sí, queremos aplicarlos porque son buenos, y oposición venga a decir, no, no hay que aplicarlos porque los derechos humanos son malos. O sea, el status quo, en ese caso, no nos beneficia tanto a nosotros. En este caso, como equipo de oposición, podemos venir y decir, sí, queremos que se aplique la medida de enseñar los derechos humanos en las escuelas, pero no queremos que se aplique como gobierno lo piensa aplicar, porque el gobierno quiere aplicarlo solo en los colegios del interior y quiere que lo enseñen este tipo de personas, y nosotros no estamos a favor de eso. Nosotros queremos proponerlo que se aplique de tal y tal y tal forma. Entonces, en ese caso, ustedes están proponiendo una contramedida. Entonces, eso es una cuestión que les puede beneficiar también, y ustedes, dependiendo la moción, van a ir identificando qué es lo que les conviene más como oposición, ¿verdad? Si defender el status quo o si plantear una contramedida. Entonces, vamos con la primera cuestión. Vamos a ver cuántos hay ahorita. Duda. Claro, claro. Sí, porque, o sea, ustedes tienen que decir, en el caso este que decía Frida, ¿verdad? De las motos, si las vamos a prohibir, es como sí, las vamos a prohibir y tal. Pero la moción lo que les pide a ustedes es, miren, en base, prohíbanlas, ¿va? Pero, ¿cómo va a funcionar eso? Ya es responsabilidad de ustedes como equipo de gobierno el demostrarlo, ¿va? Entonces, en este caso, Frida tiene razón. Nosotros como equipo de gobierno podemos venir y decir, bueno, vamos a prohibirlo y no va a haber un desmadrito porque vamos a mejorar el Transmetro al mismo tiempo. Entonces, de esa forma, la gente que está dejando las motos va a utilizar el transporte público, y de esta forma, pues el prohibirlo ya no va a tener un impacto tan negativo. Y por eso es que es bueno prohibirlos, porque ya tenemos incluso un plan detrás. Entonces, noten incluso cómo ahí está el fiat, que nosotros podemos hacer eso como equipo de gobierno. O sea, no nos puede venir a oposición a decir, no, el gobierno nunca apoyaría los metros porque eso es de la MUNI. Entonces, o sea, no ese es el debate. Ustedes tienen ese fiat de poder decir, vamos a mejorar los 3 metros, entonces de esa forma vamos a ayudar a la gente que estaba en las motos. Entonces, eso es el poder que les da a ustedes la moción como equipo de gobierno. Entonces, en lo que debemos, claro, en lo que debemos esforzarnos es en la prohibición como tal. Entonces, Fabio. Sí, una pregunta. Entonces, digamos que uno podría hacer estos escenarios alejados de la realidad, de cómo es el gobierno acá, por ejemplo. Digamos que si estamos hablando de las motos en Guate, ignoramos que para hacer eso no solo es el gobierno, sino es un trabajo en conjunto del Ejecutivo con la municipalidad y todo eso, ¿verdad? Ignoramos eso y somos un gobierno así como absolutista de sí, nosotros lo vamos a hacer, o si uno como oposición puede tomar en cuenta eso. Pues mira, puedes hacer eso, de obviarlo, pero obviamente si vos como gobierno venís y decís, somos un gobierno autoritario y vamos a plantearlo de esta forma,
es como que muy probable que la oposición te pueda sacar un montón de argumentos en contra. Entonces, ya de alguna forma ese fiat de aplicar tu medida también tiene que ser razonable. O sea, no pueden venir y decir, vamos a prohibir las motos porque sale de lo más hondo de mi corazón y vamos a quitarle las motos a toda la gente porque esa es la única forma. O sea, también tiene que ser razonable la forma en la que lo van a aplicar. Tiene que de alguna forma también ser coherente, ser creíble, y eso es como que la cuestión de cómo quieren ustedes convencer a la gente de que el prohibirlo es la mejor opción. Entonces, básicamente es no siempre, dice Fernanda, es no siempre estar en contra de la medida, sino que estar en contra de la forma en la que la quieren hacer, quiénes la quieren hacer. Eso es en el caso de oposición. Es lo que dice Fernanda, ajá. No siempre es estar en contra de la medida. A veces, como dice exactamente, podemos estar en contra de la forma en la que se aplica. Entonces, ¿cómo vamos a determinar eso? Esta es una cuestión más que todo que se desarrolla con la práctica. Ya ustedes al leer varias mociones van a identificar, como les digo, qué es lo que les conviene más. ¿Va? Si nosotros como oposición nos conviene más tirarnos al contrario y decir, no hay que aplicarlo definitivamente, o nos conviene más decir, bueno, hay que aplicarlo, pero no de la forma como lo plantea el gobierno. Eso ya dependerá pues de nuestra intuición y que nos parezca más beneficioso para nuestro caso. Entonces, Fabio. Va, y si es una moción, digamos que yo tengo mi equipo de debate, voy a debatir la moción de los derechos humanos en una competencia, pero no sé si me va a tocar gobierno o oposición, entonces yo me preparé para las dos. En ese caso, ¿cómo sabría yo de qué manera quiere plantear el...? Porque yo no estaría en contra de que en un debate de que enseñen derechos humanos, ¿verdad? Ahí el enfoque que le tendría que dar es estar en contra de la manera que el gobierno quiere aplicarlo. Entonces yo como debatiente, ¿cómo sabría de antemano para prepararme cómo el gobierno, en ese caso, quiere aplicar esta política? Va, rápidamente. Es que eso te lo dicen antes de empezar el debate. Entonces, la moción te la dan, o sea, primero te dan la posición en la que vas a estar en el debate. Te dicen, mira, en este debate vas a ser gobierno o vas a ser oposición. Luego, te dan la moción y ya, o sea, vos ya tenés en mente, ok, esta moción la tengo que defender como gobierno. Y ya de ahí ya tenés 15 minutos de preparación para plantear tu caso defendiendo al gobierno. Entonces, ajá, eso también para que si lo quieren checar y refrescarlo, eso está en el, ¿qué? En el primer video que les enviamos de introducción al formato de debate. Entonces ahí es donde explicamos justamente el momento en el que se dan las mociones, y cuando ustedes les dan las mociones, ustedes ya saben en qué posición van a estar, si van a ser un equipo de gobierno en ese debate o un equipo de oposición. Entonces, no sé si querías decir algo, Frida, pero si no nos vamos a alargar mucho. Perfecto. Entonces, como les dije, yo jalo aquí a la gente del chat. Entonces, no sé si Génesis, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes. Hola, Génesis. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Mira, te voy a enviar una moción aquí en el chat y te voy a preguntar una cosa. Entonces, para que la vean, ahí está. Imaginemos que esta es la moción. Esta casa
incrementaría el presupuesto del ejército. Supongamos que en ese debate tú, Génesis, sos oposición. Entonces, te pregunto, para ti, ¿qué te beneficia más? ¿Defender el status quo o defender que sí hay que darle el presupuesto, pero de una forma distinta? Me voy a tirar por la segunda opción. Sí, pues, o sea, decir que, ponerle que el gobierno diga, sí, debemos de incrementarle el presupuesto de tal manera y tú venís y decís, ajá, sí hay que incrementárselo, pero no de la forma como lo plantea el gobierno. Entonces, no sé si así pensabas. Sí, sí. Capaz si te completé todo eso. Pero ajá, entonces, como se dan cuenta, la moción no es como tal rígida. En este caso, pues Génesis decidió que quería defender una contramedida. O sea, defender, vamos a aplicarlo de esta forma. Pues eso es algo completamente válido. Como les digo, insisto, ya para pasar para cerrar esta, eso dependerá de lo que ustedes quieran defender en el debate, de lo que a ustedes les parezca más estratégico y lo que les parezca más fácil de defender, ¿no? En este caso siendo oposición. Entonces, pasemos a la siguiente. Por un momento, no sé si se está viendo, creo que sí, ¿verdad? No, ¿Ahorita qué? no. Ah, sí, yo estaba compartiendo y no, no se veía. Va. Ahí está dando vueltas. Va. Pasemos a las segundas. Son las mociones de análisis. Y aquí son varias. Vamos a tratar de hacer esto lo más cortito posible. Entonces, la primera moción de análisis va a ser las que nos dicen, esta casa considera que X. O, de otra forma, ustedes las verán como SSQ-X, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funcionan estas mociones? Cuando nos plantean una moción de esta casa considera que los equipos de gobierno tienen que argumentar la veracidad de X, ¿verdad? La veracidad de la argumentación. Entonces, ¿sabes qué? Para no estar cambiando esto, quitando y poniendo las diapositivas, voy a pasarles ahí las mociones y Frida va a ponerlas ahí en el chat. Entonces, supongamos una moción que nos dice, esta casa considera que la religión es la respuesta a los problemas de la vida. Entonces la voy a volver a repetir. Entonces, si la pones ahí en el chat, te agradezco, por favor. Va. Entonces, esa es una moción de análisis. Si nosotros fuéramos gobierno, tenemos que argumentar que, ajá, la religión es la respuesta a los problemas de la vida. Tenemos que definir lo que consideremos necesario. Es decir, nosotros tenemos que definir que, no sé, nos conviene decir de que la religión ha influido en muchísimas personas a lo largo de la vida, que la religión muchas veces fomenta la espiritualidad y la paz y bla, 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 bla. Entonces, definimos lo que consideremos que nos puede beneficiar. Y lo último, en este tipo de emociones, no es necesario que implementemos un modelo, no es necesario que implementemos algo con fiat. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta moción en la que decimos la religión es la respuesta a los problemas de la vida, nosotros como gobierno podemos venir y decir, sí, la religión es la respuesta a los problemas y creemos que por eso se debe aplicar a miles de personas y lo vamos a hacer de esta forma, poniendo más iglesias, poniendo más colegios religiosos. Pero ahí, como ustedes notan, estamos aplicando un modelo con fiat, pues porque podemos aplicarlo. Pero no es necesario. O sea, perfectamente podríamos decir puros argumentos así de sí es bueno por esto otro y por esto otro. Y eso no va a hacer que no ganemos el debate. Entonces, ¿pueden implementar un modelo? Sí, pero no es necesario. Eso dependerá de qué se les ocurra a ustedes como equipos de gobierno. Y como oposición, obviamente tenemos que argumentar que X es falso, ¿verdad? En este caso tenemos que argumentar que la religión no es la respuesta a los problemas, ¿verdad? Entonces, la otra cuestión, ustedes como oposición también pueden cambiar las definiciones de gobierno si las consideran sesgadas. Entonces, si gobierno vino y dijo,
sí, la religión es literalmente lo que ha ayudado a cambiarle la vida a millones de personas y por eso es buenísima. Entonces, esa es una definición sesgada. Entonces, no nos beneficia a nosotros jugar en ese campo. Entonces, nosotros como oposición podemos venir a decir, igual y no es tan así, la religión no es tan buena, hay otros factores y bla, bla, bla. Entonces, podemos cambiar esas definiciones si no nos benefician. Entonces, déjenme ahí, voy a poner otra moción y la pasas ahí en el chat, por favor, Frida. Ahí está. Me avisas cuando ya la hayas pasado, por favor. Ok, entonces, ese es otro ejemplo de una moción de análisis. En este caso, diríamos, la moción dice, esta casa considera que la sociedad es más corrupta que el gobierno. Entonces, si somos gobierno tenemos que argumentar que sí, la sociedad es más corrupta que el gobierno. Si somos oposición tenemos que argumentar que esa afirmación es completamente falsa. Entonces, ahí como les digo, podemos definir en ambos lados, podemos desde gobierno plantear que la sociedad es más corrupta y esto funciona porque, no sé, hay ciertas dinámicas y demás, pero esto es como que lo básico, que un equipo va a argumentar que esto es cierto y otro equipo de los equipos de oposición van a argumentar que eso no es cierto. Entonces, primera moción de análisis. Segunda moción de análisis, son las mociones que dicen, esta casa considera que X debería, y aquí está la clave, pongan mucha atención en esto, o sea, están planteadas de esta forma, esta casa, SSQ, considera que X debería hacer Y. Entonces, voy a escribir igual otra vez la moción para usar. Ay, perdón. Me equivoqué con una cuestión aquí, perdón. Ahí está. Ya te la pasé y me avisas cuando ya esté. Ok, entonces, chequen esa moción. Dice, esta casa considera que la fiscal general del MP debería renunciar a su cargo. Entonces, vamos a partir de una cuestión bien importante. ¿Cuál es la diferencia entre esta moción y la moción anterior? La palabra clave es que esta dice debería. Entonces, cuando una moción nos plantea que X persona, X institución debería de hacer algo, nosotros no somos esa persona. Entonces, si fuéramos un equipo de gobierno, debemos de defender esto, ¿verdad? De que la fiscal general debería renunciar a su cargo, pero como un observador neutral. Es decir, nosotros no vamos a argumentar en este tipo de mociones que sí, la fiscal general debería porque le conviene hacer esto y tiene ciertos intereses, que es este, y la fiscal general piensa de esta forma, sino que nosotros tenemos que argumentar como si fuéramos una persona de afuera, literalmente analizando la situación y diciendo, bueno, sí, debería hacerlo porque esto perjudica a este actor, esto cambiaría la situación de esta manera, pero todo lo hacemos desde una forma neutral. Aquí también podemos implementar un modelo como gobierno, ¿verdad? Aquí en este caso de esta moción podríamos decir, sí, debería renunciar la fiscal general y debería hacerlo de esta forma, ¿verdad? Debería primero aceptar que está haciendo investigaciones falsas y luego entregarse y tal y tal. Eso estaríamos como que implementando un modelo y explicando cómo es que lo va a hacer, pero la diferencia es de que aquí no tenemos fiat. O sea, aquí no podemos, como en las mociones políticas, decir que vamos a hacer algo de cierta manera porque nosotros no somos esa persona. O sea, volvemos a lo mismo de que nosotros somos un observador neutral. Entonces,
la forma en la que nosotros estamos implementando un modelo, de alguna forma es un poco más sencilla porque no hay que mecanizar tanto, no hay que explicar tanto cómo es que se va a hacer de pe a pa, sino que nada más como que tratar de describir cómo para nosotros sería mejor que se hicieran las cosas. Y desde oposición, si fuéramos un equipo de oposición, lo mismo, tenemos que argumentar siendo observadores neutrales. Entonces, en este caso, diríamos, la fiscal general no debería de renunciar, pero no vamos a argumentar como que si fuéramos, trabajadores del MP y que tenemos que defender a capa de espada, sino que simplemente como observadores neutrales de venir y decir, bueno, igual esa medida no es tan inteligente, eso generaría una crisis política mucho más profunda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué cosa puede hacer OPO también? Oposición puede plantear alternativas al modelo de gobierno. Entonces, recuérdense de que, gobierno puede implementar un modelo. Eso no quiere decir de que automáticamente tiene todo el poder para aplicarlo, sino que nada más es como una sugerencia. Y oposición puede plantear alternativas a ese gobierno. Entonces, cuestión importante aquí. No hay que confundir estas mociones de esta casa considera que X debería ser, con las mociones de actor, que son las que vamos a explicar más adelante. Entonces, porque esto suele ser muy común que a veces confundimos esta situación. Entonces, les voy a pasar otra moción ahorita ahí por el chat para que la chequen. Igual, de este tipo. Ahí está. Entonces, ahí está. Perfecto. Entonces, voy a jalar a alguien. Marcos, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Buenas tardes. Perfecto. Hola, Marcos. Va. Te voy a leer la moción. Dice, esta casa considera que los países de Latinoamérica deberían de abandonar sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos. En esa moción, vos vas a debatir como los países de Latinoamérica, ¿sí o no? No, debería ser algo más neutral. Exacto, ahí está. Y recordemos, que aquí la clave siempre va a ser la palabra deberían. Entonces, cuando nos dice esta casa, los países, considera que los países de Latinoamérica deberían, entonces hacemos cada lo que dice Marcos. Vamos a argumentar, pero como si fuéramos un observador neutral. O sea, nosotros no somos los políticos de los países de Latinoamérica, no somos los que establecen las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. No, nosotros somos un simple ciudadano que opina que los países de Latinoamérica no deberían de hacer esto. Entonces, ahí queda claro, creo. Si no, si hay alguna duda, pues, si no sé. Va. Entonces, la otra moción es: esta casa apoya a X o esta casa se opone a X. Es igual una moción de análisis. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Supongamos que la moción nos dice, moción sencillísima, esta casa apoya la legalización de las drogas. Entonces, si la moción fuera esa, nosotros como gobierno tenemos que apoyar de todas las formas, ¿verdad? Puede ser de forma simbólica, porque eso corresponde a un principio de libertad, no sé. Puede ser de forma política, puede ser apoyarlo de forma material y todas las formas posibles que nos ayuden a demostrar que, legalizar las drogas sería positivo. Entonces, cuestión importantísima. Nosotros en estas mociones de apoyar o de oponernos no podemos ser selectivos. O sea, no podemos decir, sí, nosotros apoyamos la legalización de las drogas, pero solo en ciertos casos, o solo para ciertas personas, o solo para las personas que consumen demasiado, no para los niños, no para todos este tipo de cosas. No. En este tipo de mociones no podemos ser selectivos. Tenemos que apoyar en su totalidad todo lo que nos plantea la moción. Entonces, si en este caso nos dice apoyamos la legalización de las drogas, aunque sabemos que eso tiene perjuicios, aunque sabemos que eso tiene impactos negativos,
Nosotros no podemos decir, bueno, pero no apoyo eso. No, no, también tenemos que apoyarlo. Y ahí sí que argumentar de forma de demostrar de que esos impactos negativos no son tan malos como para dejar de apoyar lo que nosotros queremos defender. Entonces, no hay que ser selectivos y hay que apoyar a X en su totalidad. Y aquí no tenemos poder de fiat tampoco. Entonces, podemos apoyar políticamente, simbólicamente, pero no podemos decir, vamos a apoyar la legalización de las drogas y lo vamos a hacer de esta forma, ¿no? Aplicando una política que va a implementarse en todos los colegios y demás. No, o sea, aquí no tenemos ese poder de implementar una medida como tal. Entonces, en este tipo de mociones no va a haber poder de fiat. Oposición, por el cambio, va a argumentar que X no debería ser apoyada, ¿va? O sea, si dice esta casa apoya la legalización de las drogas, definitivamente nosotros nos oponemos a eso, sin oposición. Entonces, aquí también nos vamos a oponer en su totalidad. O sea, y para eso voy a poner otra moción. Supongamos que la moción nos dice, esta casa se opone a la pena de muerte. Entonces, somos un equipo de oposición y tal. Todos sabemos que realmente la pena de muerte, hay algunos casos en los que hay gente que hace cosas terribles y igual se debería de aplicar, ¿verdad? Entonces, nosotros como oposición no podemos decir, no nos oponemos, pero sí en algunos casos, o cosas así. O sea, tenemos que oponernos en su totalidad, no solo a lo malo, no solo a lo bueno. O sea, de nueva forma, no podemos ser selectivos. Tenemos que apoyar o oponernos a la cuestión que nos dice la moción de forma completamente total. Entonces, esas son dos cuestiones de este tipo de mociones. Pasemos a la siguiente. Las mociones que nos dicen, esta casa prefiere A sobre B. Entonces, estas sí se las voy a pasar aquí por chat porque está un poco larga y si no se nos va a olvidar. Entonces, ahí está la moción, me avisas cuando ya esté. Ok, va. Entonces, noten esta moción. Aquí nos dice, esta casa prefiere que en la educación musical de las escuelas se enseñe con rock en vez de con música clásica. Entonces, si nosotros fuéramos un equipo de gobierno, entendemos que aquí lo que nosotros tenemos que defender es que se enseñe con rock, ¿va? Entonces, tenemos que demostrar que, en este caso, el rock es mejor y más efectivo que lo que va a defender la oposición, en este caso, la música clásica. De la misma forma, del otro lado, si fuéramos oposición, tenemos que demostrar que B es mejor y más efectivo que A. En este caso, tenemos que demostrar que la música clásica es mejor y más efectiva que el rock. Entonces, esto es como que la comparativa principal del debate. ¿Qué tienen que hacer los dos equipos? Los dos equipos tienen que resolver la problemática y convencer de que su opción es la mejor para ellos. O sea, entendemos que en esta moción, por ejemplo, la educación musical, no sé, se imparte de forma incompleta, entonces gobierno va a resolver que al enseñar con rock va a mejorar esa educación musical y oposición va a tratar de demostrar que enseñando con música clásica se va a mejorar la educación musical. Entonces, hay que resolver ese problema y convencer de que la opción que estamos defendiendo es la mejor. Y una cuestión bien importante, no solo nos podemos quedar en eso. O sea, si fuéramos un equipo de gobierno y estamos defendiendo que sí, el rock es lo mejor y ya, o sea, no nos podemos quedar con eso y pretender que con eso ya ganamos el debate, sino que tenemos también que atacar la propuesta contraria, porque en el atacar a la otra propuesta es que va a radicar realmente la fortaleza de lo que nosotros estamos defendiendo. O sea, si nosotros solo venimos y presentamos que, el rock debería aplicarse en estas escuelas porque es muy bonito y es un buen género y tarán, porque patata. Entonces, es como que igual y los argumentos son buenos, pero no estamos atacando del por qué no debería de hacerse lo otro, ¿verdad? Lo que va a defender la oposición. Entonces, siempre tenemos que atacar la propuesta contraria, porque de esa forma
vamos a poder reforzar justamente que nuestra opción es la mejor. Entonces, moción sencilla. Ahora, esto es importante. Esta es otra moción de preferir, pero redactada de otra forma. Esta casa prefiere un mundo en el que X. Prefiere un mundo en el que son mociones de preferir mundos, básicamente. Entonces, para aquí sí voy a igual preferirles una moción porque este sí es mero, un poquito complejo de explicar. Ok, ahí se las va a poner Frida en el chat. Entonces, supongamos que la moción nos dice, esta casa prefiere un mundo en el que la gasolina sea gratis, ¿va? Entonces, los equipos de gobierno van a defender eso, que ajá, la gasolina debería ser gratis y demás. Pero, recordemos que estamos en una moción de preferir un mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que defender todo eso. O sea, no podemos decir preferimos un mundo en el que la gasolina sea gratis, pero no en ciertos casos, no en ciertos casos donde los países dependen de la gasolina, porque entonces los jodería, sino que aún con esos problemas nosotros tenemos que defender esa postura. Entonces, defender todo X. Y como estamos prefiriendo un mundo, tenemos que visualizar y argumentar a favor del mundo descrito. Esto se llama conceptualizar. Entonces, ¿qué significa esto? En esta moción que les acabo de pasar, es obvio que en la vida real la gasolina no es gratis, ¿va? Pero nosotros como gobierno vamos a venir y decir, preferimos un mundo en el que la gasolina sea gratis, porque el mundo donde la gasolina sería gratis funcionaría de esta forma. Y seguramente ya no habrían tantas guerras por pelear del petróleo, seguramente mejoraría la economía de muchas personas y el mundo funcionaría de una forma distinta y tal y tal y tal. O sea, hay que describir cómo funcionaría ese mundo. No solo decir sería bueno, sino que también tratar de conceptualizar cómo es que se ve ese mundo. Y en el caso de la oposición, tenemos que defender la comparativa. Como oposición tenemos dos opciones. Podemos defender Y o podemos defender el status quo. Entonces, para eso les voy a pasar otra moción para ejemplificar esto. Ok, ya la pasé ahí. Me avisas. Va, entonces, chequen esa moción. Dice, esta casa prefiere un mundo donde hayan más prisiones que escuelas. Entonces, si fuéramos oposición en esta moción, entendemos que en este caso es como que preferir X o preferir Y, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que defender Y. Aquí definitivamente sería preferir un mundo donde hayan más escuelas que prisiones. Pero en la moción anterior que les había comentado de esta casa prefiere un mundo en el que la gasolina sea gratis, no es tanto entre decidir entre X y Y, sino que nosotros como oposición defendemos la realidad, ¿va? La realidad donde la gasolina no es gratis. Entonces, esto va a depender de qué es lo que nos plantee la moción. O sea, va a depender, como les digo, de la comparativa. Si defendemos X a Y o si defendemos el status quo, siendo oposición. Y, cuestión importantísima. En este tipo de mociones de preferir un mundo, nosotros no debatimos la transición al mundo de X. O sea, si estamos debatiendo de que esta casa prefiere un mundo donde hayan más prisiones que escuelas, nosotros no vamos a debatir de, bueno, es que en el mundo donde hay más prisiones van a haber un periodo en el que se va a invertir demasiado en construir las prisiones y eso va a afectar la economía de los estados y demás. No. O sea, porque esa es la transición, ese es como que el proceso para llegar a ese mundo, pero nosotros no debatimos eso. O sea, nosotros solo vamos a debatir cómo es que se ve ese mundo ya completado.
O sea, el mundo donde ya hay más prisiones que escuelas. Y ya, punto. ¿Cómo se llegó hasta ese punto? No sabemos, pero preferimos ese mundo. Entonces, no vamos a debatir la transición, porque eso nos va a hacer perder tiempo y no es lo que nos pide pues, este tipo de emociones. Entonces, voy a hacer un ejercicio. De momento, no sé si alguien tiene alguna duda, porque creo que este es como un poquito más complejo. Entonces, voy a suponer entonces que no. Envíate ahí la moción, porfa, Frida. Ahí está. Entonces, vamos a hacer, igual voy a jalar a alguien ahorita para esta moción. Ahí. Ok, entonces está Fernanda. Sí, aquí ando. Ok, hola Fernanda. Va, mira, la moción dice, esta casa prefiere un mundo donde las personas que trabajan en seguridad, o sea, policías, guardias, etcétera, no tengan acceso al celular mientras trabajan. Entonces, ¿tú qué vas a defender si fueras oposición? El que por X motivo ahorita no le puedo dar uno seguro, es necesario que ellos sí lo mantengan pues en el momento en el que están trabajando, ya sea por una emergencia o X o Y razón, pero pues defender el hecho de que sí necesitan tener el celular mientras trabajan. Ajá. ¿Y eso cómo sería la comparativa ahí? O sea, en base a estas dos cuestiones... Ay, perdón, no estoy compartiendo pantalla. Perdón, a veces disocio. Ahora sí, te voy a compartir aquí la pantalla. En base a estas comparativas, ¿cuál crees que sería en este caso lo que tendríamos que defender? Si no me equivoco, en este caso tendríamos que defender el status quo, ¿no? Así mismo, exactamente. Entonces, justamente porque en el status quo, la gente sí, o sea, las guardias de seguridad y demás, sí utilizan los celulares, pues, o sea, cuando quieren, incluso si hay algún problema, hasta les resulta mejor porque pueden llamar para pedir refuerzos y demás, ¿va? Entonces, justamente, si fuéramos oposición, entendemos que, según lo que nos plantea la moción, tenemos que o defender el status quo o defender lleva, si es otra opción. Entonces, perfecto, ahí gracias. Entonces, pasemos a la... ya casi vamos a terminar. Entonces, pasemos ahora a otro tipo de emociones, que son las mociones de actor. Entonces, estas están estructuradas de esta forma. Esta casa, siendo X, haría Y. ¿Sí? Pero siendo X, o sea, ahora sí somos esa persona. ¿No? Somos esa persona, somos ese organismo, somos ese, no sé, ese ente. ¿Va? Entonces, esas son las mociones de actor. Supongamos que la moción nos dice, esta casa siendo Messi regresaría al Barcelona. ¿Va? Entonces, si fuéramos gobierno, no soy del Barça, por cierto, pero si fuera una moción así, en la que nos dice esta casa siendo Messi regresaría al Barcelona, nosotros como gobierno vamos a debatir desde la perspectiva del actor X o desde la perspectiva de un neutral. O sea, en este tipo de emociones tenemos esta facilidad de que nos da las dos opciones. Entonces, podemos venir y decir, sí, nosotros somos Messi y ahorita estamos en Miami, entonces creo que nosotros, siendo Messi, tenemos intereses ya distintos como para volver a regresar a Barcelona, porque así cerraríamos nuestra carrera de buena forma y bla, 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 bla. Entonces, podemos describir cuáles son los valores, cuáles son las creencias, cuáles son los intereses que tiene el actor, ¿verdad? Entonces, es justamente tratar de apropiarse de qué es lo que piensa el actor de la emoción y defenderlo desde ese punto de vista.
aunque también lo podemos hacer desde una perspectiva neutral, ¿no? Eso dependerá de ustedes. Y si fuéramos un equipo de oposición, primero, podemos estar de acuerdo con los intereses de gobierno. Sí, o sea, si gobierno nos dice es que Messi debería regresar a Barcelona porque tiene un interés de cerrar su carrera futbolística de la mejor forma. Nosotros como oposición podemos decir, sí, es cierto, ¿va? O sea, seguramente tiene ese interés, ¿va? Entonces, a partir de eso decir, ok, tiene ese interés, pero porque tiene justamente ese interés es que no deberías regresar a Barcelona, debería hacer otra cosa y tal, y retirarse en Miami y así. Ese es como que uno de los casos que podemos hacer en oposición. El otro escenario es que nosotros podemos argumentar que ese actor tiene intereses distintos a los que plantea el gobierno. Entonces, podríamos aquí decir, ¿va? O sea, si gobierno dice que Messi tiene este interés de cerrar bien su carrera, oposición podría decir, no, para él ya no es un interés tan grande porque él ya logró todo lo que quería, entonces para él, o sea, independientemente de cómo se retire, le da igual. Entonces no es un interés principal el que plantea el gobierno. O sea, esto va a depender de lo que ustedes consideren más eficiente para ese debate. Hay otra moción aquí para cambiar el ejemplo de Messi. ¿Va? Supongamos que la moción nos dice, esta casa, siendo China, le declararía la guerra a Taiwán. Entonces, nosotros como gobierno podemos venir y decir, considerar cuáles son los valores, creencias e intereses, ¿verdad? Entonces podemos venir y decir, bueno, China tiene varios intereses de recuperar Taiwán. China tiene ahorita un interés de demostrar poderío a nivel internacional, entonces China también tiene ciertos valores de tratar de unificar a todos los pueblos chinos y hacer una sola China. Entonces, le conviene y por eso estamos a favor de que se le declare la guerra a Taiwán porque pues, va a favor de sus intereses. Pero oposición puede decir que no, ¿eh? O sea, puede estar de acuerdo con que China quiere hacer una sola China y demás, pero también puede estar en completa oposición con esos intereses. Puede decir, no, momento, China no tiene ese interés o no tiene el interés de atacar bélicamente a otro país porque eso sería nefasto para su economía y bla, 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 bla. Entonces, la cuestión aquí es que en cualquiera de los dos casos nosotros tenemos que apropiarnos del actor o del ente o del país o del organismo que la moción nos pide. Entonces, estas son las mociones de actor. Y el último tipo de mociones son las mociones de lamentar. Las mociones que nos dicen, esta casa lamenta X. Bueno. Entonces, aquí miren, estas son como generalidades. Supongamos, y esta tal vez baja para que no se les olvide, voy a poner aquí. Ahí te pasó la moción. Listo, va. Entonces, chequen esa moción. Dice, esta casa lamenta la obsolescencia programada. Creo que todos aquí dominamos qué es la obsolescencia programada. Si no, pues así brevemente, la obsolescencia programada es eso de que los teléfonos, todos los aparatos electrónicos ahora duran menos, ¿va? Entonces es como que ya están diseñados para que duren solo 1 año o 3 años y así te obliguen a comprar nuevos más frecuentemente, ¿va? Entonces, esa es la obsolescencia programada. Entonces, en un debate de lamentar, lo primero que tenemos que tener en claro es que tenemos que debatir cómo se vería un mundo en el que X no existiera. O sea, en este caso, los equipos de gobierno van a venir y decir, nosotros lamentamos la obsolescencia programada, pero te vamos a describir cómo hubiera sido un mundo en el que la obsolescencia programada no existe. Entonces, ese es un mundo alternativo. Siempre en este tipo de emociones tenemos que plantear este mundo alternativo. ¿Y cómo se le llama a esto de plantear este mundo alternativo y describir cómo hubiera sido la realidad de esta forma? A esto se le llama contrafáctico. Entonces,
Repito, en otras palabras, un poco más breve. El contrafáctico es básicamente describir un mundo en el que X no sucedió. O sea, en este caso, un mundo en el que la obsolescencia programada nunca existió. Entonces, ese es el contrafáctico. Entonces, en las mociones de lamentar, el plantear el contrafáctico es obligatorio, pero no es lo único que tenemos que hacer. O sea, nosotros podemos plantear este mundo de, en un mundo alternativo donde no hubiera existido la obsolescencia programada, los aparatos electrónicos durarían más y seguramente durarían todos 20 años y demás, pero no, o sea, este es el contrafáctico, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que demostrar que ese mundo que estamos describiendo es probable. O sea, demostrar que este mundo alternativo sí hubiera llegado a pasar, ¿va? Entonces, igual esto de describir que los aparatos electrónicos sin la obsolescencia programada hubieran llegado a durar 20, 30 y 50 años, puede que no sea tan probable, ¿va? O sea, tampoco es como que el que no exista la obsolescencia va a implicar que todos los aparatos hubieran durado 100 años. O sea, tampoco están así. Entonces, nosotros tenemos que demostrar que ese mundo sí hubiera llegado a pasar, ¿va? Entonces, cuando las altas de gobierno, y esto pueden revisar el taller de introducción al debate por si no se acuerdan de las posiciones, porque esto es un poco más específico. Es como las altas proponen el contrafáctico, ustedes siendo bajas pueden seguir ese contrafáctico, pero también pueden no seguirlo. O sea, solo lo van a seguir cuando verdaderamente sea razonable, ¿verdad? Porque hay veces en las que los equipos plantean un contrafáctico que no es tan bueno, ¿verdad? Que no es tan beneficioso, y pues ustedes no siempre tienen la obligación de seguirlo, ¿verdad? Si no les beneficia demasiado a ustedes, pueden plantear uno nuevo. Entonces, ¿y qué va a hacer oposición? Oposición va a defender o el status quo o un contrafáctico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que si el gobierno está lamentando que exista la obsolescencia programada, entonces ustedes como oposición van a defender que no lamentamos nada, ¿va? Y que qué bueno que existe la obsolescencia programada, o podemos plantear un mundo en el que sí exista esto, o sea, en este caso sí existe, pero pues, ojalá. Entonces, les voy a pasar otra moción también para que vean cómo se ve esto. No sé si alguien tiene alguna duda. Va, entonces supongo que no. Ajá, okay. Entonces, ¿me avisas? Please. Ajá, ok. Entonces, chéquense esa moción. Nos dice, esta casa lamenta la existencia del COVID. Así, tal cual. Creo que incluso aquí queda un poco más claro cómo funciona esto. Entonces, si ustedes fueran gobierno en esta moción, ustedes no solo tienen que decir, sí, lamentamos que el COVID es malo y generó muchos perjuicios y nos afectó a todos, sino que ustedes tienen que plantear un contrafáctico. Es decir, tienen que explicar cómo se hubiera visto el mundo sin la existencia del COVID. Entonces, eso lo tienen que describir ustedes y tienen que describirlo de forma que ese mundo pensemos que sí es probable, ¿verdad? Y si fueran oposición, pueden defender el status quo, que es un mundo donde sí existió el COVID, ¿verdad? O pueden plantear otro contrafáctico, que también plantear un mundo alternativo en el que esto sí existe, ¿va? Como les digo, en este caso sí existe, entonces no hay que plantear un contrafáctico, pero van a haber mociones en las que ustedes como oposición también pueden plantear un contrafáctico. Entonces, para no alargarlo más, es un montón de teoría, lo sabemos. La verdad, se los vamos a compartir y la idea también es de que esto no tienen que aprendérselos de memoria. O sea, la mayoría de debatientes que llevan a veces 1 año o 2 años no crean que tienen esto así súper clavado en la memoria, sino que muchos lo que hacemos es nada más tenerlo apuntado en un cuaderno donde vayamos a hacer nuestros debates. Entonces, como estos apuntes sí los podemos llevar, pues al momento de un debate les tiran la moción y pueden leer ahí sus apuntes de, bueno, esta moción hay que hacer esto y así ya sé qué es lo que tengo que hacer. Entonces, les recomendamos enormemente que tengan apuntados estas mociones para que siempre las tengan a la mano y así no se confundan. Ahora sí, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces,
para tratar de refrescar un poco todo lo que hablamos, vamos a hacer un Kahoot. Entonces, les voy a compartir pantalla del Kahoot. No sé si ustedes de repente ahorita pueden, perdón, no pregunté si todos podían, pero si pueden conectarse ahorita en el celular o en su computadora, les voy a mostrar aquí el código para que juguemos un Kahoot justamente de estas cuestiones de las emociones. Entonces, me avisan si se mira el código. También, este sí lo voy a pasar aquí al chat de WhatsApp, también por si alguien lo tiene en el celular. Ay, se crashó. Volví, perdón, es que justamente se crashó todo esto, entonces, lo siento. Voy a compartir pantalla y ahora sí. Sí se mira, ¿verdad? ¿Me confirman ahí? Ok, perfecto. Pues vamos a jugar un pequeño Kahoot para los que puedan y voy a poner aquí el código también en WhatsApp para que lo tengan ahí a la mano, si quieren jugar en celular. Entonces, ¿qué pasó? Alguien levantó la mano por ahí. Ah, ok. ¿Cuántos somos en la llamada, Frida? Ah, ok, sí, pues entonces deberíamos saber como unos 10, 11. Y así empezamos. Yes. No sé si se va a meter alguien más. Creo que sí, ¿no? Bueno, si no empezamos ahorita. Ay, justo se agregó uno más. Justo tiempo. Va. Empecemos. ¿Se salió alguien? No. Creo que sí se salió alguien. Va, vamos a empezar. Les voy a ir ayudando también, o sea, vamos a ir respondiendo y al momento que se dé la respuesta les explico también por si tienen alguna duda de por qué es que es tal respuesta. Entonces, ahí está. Dice, en las mociones políticas, ¿qué significa que el gobierno tenga fiat? Entonces, ahí están las opciones. Va, creo que hubo un par de dudas aquí con esto. Entonces, recordemos que el fiat es de las mociones políticas, ¿verdad? En las mociones políticas vamos a tener fijo siempre fiat,
los equipos de gobierno. Entonces, los equipos van a tener justamente este poder de aplicar lo que ellos quieran, ¿verdad? Su medida de cómo van a aplicar justamente X política y demás, como ellos quieran. Entonces, eso es lo que vamos a entender como fiat, como el poder que tienen los equipos para proponer su acción. Entonces, ahí buenísimo para los tres que contestaron bien esta pregunta. Hacemos a la siguiente. Dice, supongamos que son opo en una moción de actor, que son la oposición. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Y hay una foto de Mbappé. Entonces, ahí está, perfecto. Ahí para los 6 que sacaron la respuesta. En efecto, o sea, en las mociones de actor, recuérdense, nosotros somos ese actor. Entonces, si gobierno dice que el actor tiene tal interés o tiene tal creencia o tiene tal valor, nosotros como oposición podemos estar de acuerdo con esos intereses, pero podemos plantear que nosotros como ese actor también tenemos intereses distintos, ¿no?, a los que señala el gobierno. Entonces, perfecto ahí para los 6 que sacaron esa respuesta. Pasemos. Ustedes son gobierno en una moción de lamentar. Entonces, aquí es nada más ordenar de arriba a abajo las cosas que tienen que hacer en un caso de una moción de lamentar. Entonces, recuérdense que esto es independientemente de si sean gobierno o si es oposición. Son las 3 cosas que ustedes tienen que hacer. Entonces, uy, 6 lo sacaron bien, buenísimo. Justamente, cuando es una moción de lamentar, primero, lo primerísimo, tenemos que explicar por qué es que estamos lamentando eso. O sea, la moción nos puede decir, nosotros lamentamos la existencia del COVID. Ok, pero si se dan cuenta, la moción no nos dice, ustedes lamentan la existencia del COVID por esto y esto y esto. O sea, eso es tarea de nosotros como los equipos que estamos argumentando. Entonces, primero, lamentar aquellos de la moción, ¿verdad? Cómo aquello que lamentamos nos afecta hoy en día. Lo segundo es el contrafáctico, que es cómo se vería un mundo alternativo sin lo que lamentamos, en este caso, sin que hubiera pasado el COVID. Y ya después explicar, cómo ese mundo alternativo que planteamos sí sería probable que pasase. Entonces, ahí esos son como los 3 pasos clave en una moción de lamentar, siempre. Entonces, pasamos a la siguiente. Excelente por esos 6 que van ahorita en primero. Dice, en las mociones políticas, siendo oposición, podemos decir que gobierno en realidad nunca haría eso y por eso su argumento es falso.
Ahí está, buenísimo. Sí, miren, justo. En las mociones políticas, como les decía, nosotros no podemos decir, bueno, es que el gobierno nunca haría eso. O si es como que el gobierno de Guatemala, si la moción dice, esta casa como el gobierno de Guatemala fortalecería la lucha contra la corrupción. Nosotros como oposición no podemos venir y decir, no, el gobierno nunca haría eso, porque entendemos que el gobierno sí lo va a hacer. Entonces, justamente, no podemos nunca decir, el gobierno nunca haría eso y por esos argumentos falsos. Tenemos que argumentar por qué es que no se debería de aplicar, no por qué es que no lo podrías hacer, que es distinto. Entonces, perfecto. Pasemos a la siguiente. No sé si Frida, querés leer de repente la siguiente. Ahí está. Aquí es identificar qué tipo de emoción es esta, ¿verdad? Entonces, a ver qué tal. Ahí está, buenísimo. Recuérdense siempre, la palabra clave justamente para las mociones de análisis es deberían. O sea, aquí es como que todo esto es alrededor, pero si nos está diciendo, esta casa considera que los países deberían, es una moción de análisis fijo. Porque si nos dijera, esta casa siendo los países de la Unión Europea someterían a referéndums, entonces ahí ya sería distinto, ahí ya sería una moción política. Pero como nosotros no somos los países de la UE, sino que estamos observando de forma neutral, es que es una moción de análisis. Entonces, perfecto ahí para los 8 que sacaron bien esa. La está rompiendo, Fabio. Entonces, pues sigamos. Va. Supongamos que una moción les plantea, esta casa considera que Donald Trump debería hacer X. Entonces, ¿qué hacen ustedes en ese debate? Ahí está, buenísimo, sí. Recordemos, aquí es muy sencillo y por eso en este tipo de emociones es muy sencillo a veces confundirnos de pensar, esta casa considera que Donald Trump debería hacer X, entonces como, bueno, capaz si somos Donald Trump, ¿va? Y Donald Trump debería hacer esta cosa. Pero como la palabra clave siempre es debería, entonces nosotros somos observadores neutrales. Entonces ahí perfecto, para los 7 que respondieron bien esa, excelente. Vamos con esta. Entonces, en una moción que les plantea, esta casa prefiere un mundo en el que X, debatimos el cómo se va a llegar al mundo en donde ya hay X. ¿Verdadero o falso? Exacto, falso. Ahí para los 4. Recuérdense, como es una moción de preferir un mundo, nosotros no vamos a debatir cómo es que se llega a ese mundo. O sea, nosotros tenemos que debatir
ya visualizando ese mundo en su totalidad, ¿va? Entonces, recordándonos así como lo que les había comentado, que si fuera una moción donde dice, esta casa prefiere un mundo donde la gasolina sea gratis, o sea, no vamos a debatir cómo es que vamos a lograr que la gasolina sea gratis, que vamos a aplicar tal política y que luego van a haber peleas, pero entonces vamos a lograr mitigarlas y tal y tal, tal. No, o sea, ese es el cómo, pero eso no lo vamos a debatir. Nosotros solo vamos a debatir cómo es que ya se ve ese mundo donde la gasolina ya es gratis. Entonces, no hay que debatir la transición, solo ya el mundo en su totalidad. Entonces, ahí para los que pusieron falso, buenísimo. Qué durísimo, Fabio, la está rompiendo. Entonces, la 8. En las mociones de lamentar, sabemos que plantear un contrafáctico es obligatorio, pero ¿qué hay que plantear también? Aquí está. Ahí está, buenísimo. Sí, recuerden, nosotros en las mociones de lamentar tenemos que plantear el contrafáctico que es el mundo alternativo, ¿va? En el que no pasó aquello que lamentamos. Pero no solo plantear ese mundo, sino que también plantear que es plausible, o sea, que eso verdaderamente sí hubiera pasado, que ese mundo alternativo sí hubiera sido probable que pasase. Entonces, siempre eso es clave, tener en la mente que no solo basta con describir el mundo, sino que también demostrar que las cosas que escribimos de verdad pudieron llegar a pasar. Entonces, perfecto, ahí para los 6 y ahí estaba medio trampilla esta, la verde, que contrafáctico es mejor que el del verbal. Sí, ajá, pero en general lo obligatorio siempre es demostrar la probabilidad del contrafáctico. Entonces, ahí buenísimo. La 9, va. En una moción que nos plantea, esta casa, como la izquierda, no debatiría públicamente con los miembros de extrema derecha. ¿Qué tienen que hacer? ¿O cómo lo debatirían ustedes? Es la pregunta. Ahí está, justo. Sí, sí, sí. Entonces, miren, esta es una moción de actor, porque nos está diciendo esta casa como la izquierda, que es otra forma de decir esta casa siendo la izquierda. Entonces, como nosotros somos la izquierda, o mejor dicho, como es una moción de actor, nosotros podemos debatir desde la perspectiva de la izquierda, pero también podemos debatir desde una perspectiva neutral. Lo que suelen hacer muchos es debatir desde la perspectiva de la izquierda, porque es más fácil, ¿verdad? Porque podemos decir, sí, la izquierda tiene estos intereses, tiene estos valores, tiene esta ideología, o sea, estos principios, pero también puede ser desde un punto neutral, de decir, o sea, nosotros vamos a opinar que la izquierda no debería debatir. Entonces, exacto, la correcta era todas las anteriores. Pueden tener estas dos opciones a la hora de un debate, como a ustedes se les ocurre en ese momento.
lo que mejor les sale. ¿Qué pasó? Perdona, disculpa que te paré ahí, pero es que a mí no me quedó muy claro qué podríamos decir desde una posición neutra. ¿Cómo así? Entonces, ¿cómo sería la duda? O sea, decís que puede ser también desde una perspectiva neutra, no solo diciendo desde lo de la izquierda. Entonces, si decimos que estamos en una posición neutra, ¿qué es lo que podríamos argumentar desde una posición neutra? Pues lo mismo. O sea, podrías decir, no identificarte tanto como que, tú sos la izquierda, en este caso, ¿verdad?, de la pregunta, sino decir, bueno, si yo fuera la izquierda, o sea, hay una diferencia. O sea, nosotros no somos la izquierda, pero opinamos que si fuéramos la izquierda, tal vez haríamos eso. Entonces, en una, tú sos la izquierda, literalmente, y tú elegís ser la izquierda y decir, yo soy la izquierda, tengo estos valores, tengo estos intereses y tal, entonces yo no haría esto, que es debatir con los miembros de la derecha. Pero también puedes como que desde una perspectiva neutral y decir, si yo fuera la izquierda, no debatiría con ellos porque tendría tal valor y demás. Entonces, quizás en esta moción es un poquito confusa, sí, pero va a depender también de la redacción de la moción, que van a ver como que en algunas ocasiones donde igual lo que les conviene más a ustedes va a ser debatir desde una perspectiva neutral, porque les va como que generar más oportunidades. Pónganle, y espero, no sé si tal vez con esto puedo explicar tu duda también. Pónganle. En este caso era un poquito sencillo porque la izquierda, todos en algún momento tenemos como una percepción de que, ok, la izquierda piensa de esta forma y tal y tal y tal. Entonces es fácil que nosotros podamos identificarnos como ese actor, porque podemos describirnos a nosotros mismos. Pero van a haber actores en las mociones que a veces nosotros no tenemos ni idea de qué es lo que piensan, ¿no? No tenemos ni idea de cuáles son sus intereses, además. Entonces, pónganle que el actor de la moción fuera, no sé, el presidente de Uganda, ¿va? Entonces, nosotros no sabemos realmente cuáles son sus intereses, cuáles son sus valores, cuáles son sus creencias. Entonces, en ese caso, tenemos la opción de vamos a debatirlo desde una posición neutral, porque entonces ya no tenemos, ya es como que las descripciones que vamos a hacer del actor ya son como que un poco más superficiales, un poco más intuitivas, y no tenemos que mostrarlas tanto, porque somos observadores neutrales. Entonces, no sé si me cachan en qué caso se puede utilizar uno y en qué caso se puede utilizar otro. No sé si me cachaste ahí, Daniela. Si no, pues trato de explicarlo de otra forma. Sí, buenísimo, gracias. Ok, perfecto. Entonces, siempre va a depender de la moción y también del tipo de actor, ¿va? ¿Qué es lo que les conviene más a ustedes? Entonces, la siguiente. En la moción, esta casa apoya la prohibición de las bebidas alcohólicas. Podemos apoyar su prohibición, pero solo en ciertos casos. ¿Esto es verdadero o falso? Ahí está, perfecto. Es falso. Recuérdense que en las mociones de esta casa apoya o esta casa se opone, nosotros tenemos que apoyar y oponernos, según sea el caso, en su totalidad. O sea, en este caso, vamos a decir, vamos a apoyar la prohibición de las bebidas alcohólicas. Sí, entendemos que las bebidas alcohólicas también pueden generar beneficios buenos, ¿va? O pueden facilitar las relaciones sociales y demás, pero no nos importa. Apoyamos la prohibición en su totalidad, aún con lo que implica, aún con quitar los beneficios de esto y aún con quitar todo lo bueno que puede implicar, todo lo bueno que puede traer las bebidas alcohólicas. O sea, tenemos que apoyarlo
en su totalidad. Igual si fuéramos oposición, sería oponernos a la prohibición, ¿va? En su totalidad. O sea, no podemos decir como oposición, nosotros nos oponemos a la prohibición, pero solo en ciertos casos. No, no, no. Tiene que ser en general. O sea, como que si fuera una afirmación tajante. Entonces, esto es falso. Ajá. Perfecto. Va. Entonces, imagínense que ustedes son oposición en una moción que les dice, esta casa prefiere un mundo en el que todas las personas tengan una visión predominantemente pesimista de la vida. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Uy, ahí está, justamente, defender el status quo, ahí está, perfecto. ¿Por qué no es defender que la visión, la visión pesimista de la vida es mala? Porque como es una moción de preferir mundo, entonces recuérdense, gobierno va a describir el mundo en el que todo el mundo todos tienen una visión pesimista. Entonces, la otra opción desde oposición es, o defendemos lo contrario, que es, defender que la visión pesimista de la vida es mala, o defendemos el status quo, que es, un mundo en el que sí hay gente pesimista, pero no son todos y que eso pues genera más diversidad y tal. Entonces, si se dan cuenta, en esta moción, si somos oposición, es mucho más fácil para nosotros defender el status quo, porque es defender la realidad. Si nosotros defendiéramos que la visión pesimista de la vida es mala, como dice la opción amarilla, eso ya es más difícil de demostrar. Entonces, aquí lo que más nos conviene va a ser defender el status quo. Entonces, ahí está. Buenísimo para los que no tuvieron así. Va, la moción es esta. Imagínense que ustedes son gobierno en esta casa. Habría preferido un mundo donde la principal fuente de la verdad hubiera sido la religión en vez de la ciencia. Ustedes son gobierno en esta moción. ¿Qué tienen que hacer? Ahí está, miren, recuérdense de que aquí es como que la moción está redactada de una forma un poco trampilla también, pero no perdamos de vista que al final de cuentas lo que nos está pidiendo es que hubiéramos preferido un mundo. Entonces, como es una moción de preferir mundo y somos gobierno, tenemos que conceptualizar ese mundo. Entonces, tenemos que decir, el mundo donde la religión hubiese sido la principal fuente de verdad funciona de esta forma y pasan estas cosas. Entonces, tenemos que conceptualizar y argumentar a favor de eso. Entonces, el defender el status quo, para los que pusieron la verde, sería más como si fuéramos oposición, ¿verdad? En un mundo donde la religión no es la principal fuente de la verdad, que es la realidad.
Entonces, eso podría ser, pero si somos oposición. Entonces, ojito ahí también con eso. Va, y ya la última. Vamos a ver. En las mociones de lamentar, si nosotros somos oposición, podemos no aceptar el contrafáctico que trae el gobierno. Entonces, digan ustedes si esto es verdadero o falso. Ahí está, justo. Buenísimo para los 8. Entonces, sí, o sea, esta era súper intuitiva porque, o sea, justamente si nosotros somos oposición en una moción de lamentar, o sea, literalmente lo que tenemos que hacer es negar el contrafáctico que trae el gobierno. Entonces, es justamente eso. Podemos plantear nosotros nuestro propio contrafáctico o podemos simplemente no aceptar el que trae el gobierno. Entonces, de cualquier forma, los que sacaron verdadero ahí, buenísimo. Entonces ahí está el poder. Ahí vamos a decir el premio. Ahí está. Buenísimo, Fabio. Vamos a pensar en un premio, porque sí les queremos dar algo. Estábamos pensando de repente invitarlos a un torneo, porque la mayoría de torneos de debate cobran las entradas, o sea, la inscripción. Entonces, creo que para los 3 primeros lugares vamos a invitarlos nosotros así a una inscripción para un torneo, para que también tengan esa experiencia de empezar a debatir y por supuesto, nosotros los vamos a acompañar y demás, entonces nos vamos a motivar también con eso. Entonces, buenísimo. Eso es todo. No sé si Frida tiene que decir algo.